tardes, estimados colegas. Buenas tardes, estimados colegas. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión organizada por Juris.p. El tema que nos convoca hoy es el aumento, reducción, prorrateo o exoneración de la pensión de alimentos a cargo de la doctora Evelyn Castro. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctora Evelyn Castro puede comenzar con la ponencia. Buenas tardes, estimados colegas. Agradecido una vez más por la invitación en Juris.p. El día de hoy vamos a abordar casuísticas, conceptos que ustedes tienen que conocer en lo que es exoneración de alimentos, reducción, prorrateo. Estos temas específicos les va a poder ayudar para su desarrollo y su práctica jurídica. A ver. Ok. Ahí está. Como les decía, queridos colegas, el día de hoy vamos a abordar el tema aumento, reducción, prorrateo y exoneración de alimentos. Son preguntas que muchos clientes les hacen a sus oficinas. Muchas veces van a llegar por este tipo de consultas y nosotros vamos a poder abordar el día de hoy esta materia para que ustedes puedan absolverlas y puedan redactar sus demandas. Para hablar de pensión de alimentos, para hablar de aumento, de prorrateo, de exoneración, hay que hablar primero de la noción de alimentos. ¿Qué entendemos por la noción de alimentos? Se entiende que es indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, educación, instrucción, capacitación de trabajo, asistencia médica, psicológica, recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos de embarazo, de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Muchas veces algunos clientes se acercan a sus oficinas y les dicen si es que los alimentos solo es la comida o solo es el colegio. No. Ustedes tienen que desmentirle a sus clientes que lo cierto es que la noción de alimentos, la pensión de alimentos engloba todo. Es decir, cuando una madre solicita una pensión, ya sea en monto fijo o en porcentaje, esta tiene que administrarlo para que pueda acostumbrarse a administrar ese dinero y pueda alimentar a su hijo en todas las necesidades que tiene, ¿no? Porque muchas veces algunas madres estamos equivocadas y pensamos que por la pensión por los alimentos recibimos una cantidad, por la ropa otra cantidad y por la medicina otra cantidad. No, es un monto que el juez fija, ya sea en porcentaje o en monto fijo, donde la madre o el padre, dependiendo de quién pide la pensión, la administra de acuerdo a las necesidades del menor. Yo les planteo un ciclo, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo es que se da este tema, ¿no? Cómo es que se da la pensión de alimentos. Primero, bueno, existe una pareja, posteriormente esta se casa, tienen una familia y bueno, lamentablemente él o ella saca los pies del plato y deciden romper esa familia que tenían, ¿no? Y aparecemos nosotros los abogados para poder participar en estos procesos, ¿no? Y bueno, y también puede seguir percibiendo la pensión de alimentos, aún el pensionista, el menor alimentista lleva estudios, ¿no? Cuando ya pasa la mayoría de edad, mientras tenga estudios de éxito, este puede recibir la pensión. Sin embargo, en el camino, cuando ya supera la mayoría de edad y este no tiene estudios, también puede exonerarse de los alimentos, ¿no? Y ya lo puede dejar tranquilo al padre o a la madre respecto de la pensión. Existen criterios, queridos colegas, criterios específicos que los jueces tienen para poder fijar pensión de alimentos. Por ejemplo, los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y las posibilidades de quien los debe darlos y atender lo demás a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se le halle al sujeto deudor. Claro, no es lo mismo pedir una pensión de alimentos a una persona que no tiene trabajo estable, que no tiene trabajo conocido, que pedirle a una persona que tiene una planilla. Para eso ustedes, queridos colegas, como existe ya este criterio, el artículo 481 del Código Civil, ya estableció cuáles son los criterios para fijar una pensión. Nosotros como abogados tenemos que enseñarles a nuestros clientes y decirle, a ver, el obligado, el padre de tus hijos, ¿qué trabajo tiene? ¿Es un trabajo conocido? ¿No tiene trabajo? ¿A qué se dedica? Muchas veces le van a decir, no, es taxista o mototaxista, quiero pedir una pensión de 2.000 soles. Ustedes queridos colegas, los tienen que desmentir. No es posible pedir una pensión elevada cuando no hay tangiblemente cómo acreditar cuáles son los ingresos. El juez presume un monto mínimo. Por lo tanto, si no se tiene trabajo estable, el juez va a presumir un sueldo mínimo y se le sugiere, queridos colegas, que en la pretensión, cuando no se conoce los ingresos del obligado, lo pidan por monto fijo.
Porque como bien el artículo 481 ya estableció, los jueces establecen, de acuerdo a la proporción de las edades, quién los pide, porque también evalúan si el niño, la edad del menor, eso también se evalúa, y las posibilidades de quien pueda darlos, es decir, el obligado, qué posibilidades tiene para prestar una pensión de alimentos, ¿no? Por ende, es necesario saber si tiene planilla, si no tiene planilla, si tiene trabajo conocido, no tiene trabajo conocido, a qué se dedica, para que el juez evalúe, y eso ustedes lo documentan en la demanda y en sus medios probatorios, y pueden de repente robustecer la pretensión y sustentaron los fundamentos de hecho para que esto les sirva y la pensión salga un monto considerable. Los procesos judiciales que hoy vamos a mencionar o vamos a abordar es el aumento de pensión de alimentos, la reducción, el prorrateo y la exoneración. Respecto al aumento de alimentos, quiero, queridos colegas, poder aplicar un poquito de práctica en esta presente ponencia, respecto de que seguramente le van a llegar a sus oficinas casos donde algunos clientes les van a decir, bueno, en mi menor hijo se fijó una pensión de 120 soles, le he tenido, me han fijado una pensión de 300 soles. Muchas veces estos montos pequeños se ven cuando son muy pequeños los niños o también cuando se llevaron los casos en provincia. Sin embargo, ahora mi hijo o mi hija o mis hijos ya están entrando a la universidad, están preparándose para la universidad, ya tienen 15 años, cuando se fijó esa pensión eran niños de 2, 5 años, pequeños todavía, que no generaban muchos gastos. Para ello nosotros tenemos que acreditar en la demanda de pretensión de aumento de alimentos. Si nosotros queremos acreditar este aumento, tenemos que acreditar que también el menor se ha incrementado sus necesidades y también que el obligado pueda asistirlos. Para ello, por ejemplo, ¿qué podemos poner en la demanda? Podemos poner que, bueno, que en ese entonces era un niño de 5 años, a la fecha tiene 15 años, se está preparando en la universidad, se está preparando en la academia para ir a la universidad, por ejemplo, que pagas un colegio particular, que paga el menor una academia, de repente se lleva un idioma adicional. Entonces el juez todo eso lo evalúa. ¿Para qué? Para poder aumentar. Lo que también les puedo dar como plus en este tema es que muchas veces también se va a ver en la pretensión de la demanda, ustedes van a ver que tiene 300 soles de monto fijo, pero también podemos aprovechar a pedirlo aumento y variación en la forma de prestar los alimentos, ¿no? Si toman conocimiento que el obligado ahora tiene un trabajo por planilla, podrían aplicarle ahí aumento y variación en la forma de prestar los alimentos y ahí le ponen un porcentaje. Pero si no tienen un trabajo conocido y estable respecto al obligado, se les sugiere siempre un monto fijo. ¿Qué pasa? El aumento de pensión de alimentos procede cuando aumentan las necesidades del menor, incrementan los ingresos del obligado, hay una variación del costo de vida, como se los venía explicando, cuando el menor de repente tenía 3 años, cuando se le fijó un monto de pensión de 300 soles, pero a la fecha ya está con 15 años preparándose para la universidad, estudiando otro idioma, llevando cursos adicionales. En ese caso, si lo acreditan con las boletas de pago, las fichas de matrícula, los certificados de matrícula, que el menor se viene preparando y generando más gasto, hay una variación en el costo de vida del menor. Y también si el obligado tiene una variación en su costo de vida, en sus ingresos, por supuesto que si prospera un aumento de alimentos, dependerá si tiene de repente, si es empresario, si tiene de repente ingresos de sus bienes, se le sugiere que siempre se mantenga por monto fijo cuando no es cuantificable, cuando no se puede embargar o no se pueda descontar de una planilla. Pero cuando el obligado tiene una planilla, siempre se le sugiere que sea por porcentaje. ¿Okay? También el juez evalúa las condiciones económicas, por supuesto, del obligado, cuántos ingresos tiene, si es empresario, cuántos bienes tiene, si tuviera bienes, si tuviera autos, vehículos, propiedades, departamentos, esos terrenos. Se les sugiere que ustedes lo compren esa información ante la SUNAR para que ustedes puedan presentarlo como medios probatorios y acrediten que el obligado ha variado sus condiciones económicas, que él puede acudir con un monto mayor, ¿no? Hemos visto casos de 300 soles que se fijó al inicio y después le fija al juez 1.500 soles, 1.300 soles, 2.000 soles, dependiendo de las necesidades. También hemos visto montos más exorbitantes, siempre y cuando el obligado sea una persona con altos recursos. La carga de la prueba, como bien lo dice el Código Civil en el artículo 196, la carga de la prueba la tiene quien tiene que probarlos. Quien quiere probarlos o desacreditarlos, tienes que probar lo que quieres probar y lo que quieres desacreditar. Por ende, en este proceso, en aumento de alimentos,
Debe acreditarse nuevas necesidades, como les comentaba, el colegio, la salud, terapia, universidad, mejoras económicas del obligado. Por ejemplo, le hacen una búsqueda, de repente su cliente no ve al obligado por hace muchísimo tiempo, le hacen una búsqueda de propiedades en su NAR, propiedades muebles e inmuebles, y con eso pueden acreditar que económicamente el obligado ha mejorado, ¿no? Que ya tiene bienes adquiridos. Entonces, con eso el juez evalúa que tiene más posibilidades para poder aumentar una pensión de alimentos. También el cambio sustancial y permanente. Puede ser también que un menor haya enfermado permanentemente, puede ser que también este menor de repente tiene estudios muy prósperos y requiere de mayor inversión en su educación, o de repente, como también les comenté, puede haber enfermado. Situaciones que va a ser distintas en el día a día, ustedes van a poder evaluar en sus consultas de acuerdo al caso, pero todo lo que ustedes pretendan tienen que probarlo. Para eso, el artículo 196 del Código Procesal Civil ha señalado que quien pretende algo tiene que probarlo. Y esto es fundamental para todos los procesos judiciales y especialmente en aumento de alimentos. Hay que acreditar que el obligado ya tiene otras condiciones económicas y además que el menor a sus condiciones ahora generan más gastos, ¿no? Por lo general, cuando van creciendo, hay forma de cómo probarlo. En reducción de alimentos, queridos colegas, no es tan sencillo pedir una reducción de alimentos. Hay que probar algo idóneo que acredite que el obligado ya no puede asistir al menor o sus condiciones han reducido. Eso es un poquito complicado, pero depende del caso que les llegue, ¿no? El artículo 482 del Código Civil ya señaló, ¿no? Ya puso un parámetro respecto a la reducción de alimentos, que señala: la pensión de alimentos se incrementa o reduce según el aumento o disminución que experimenta las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarlas. Cuando el monto de la pensión se sube, cuando el monto de la pensión si se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario un nuevo juicio para reajustarla. Dicho ajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones. Por supuesto, si digamos que el obligado percibe 5.000 soles, no es el porcentaje, el juez le puede fijar un monto de 30% de los ingresos. No es lo mismo que el obligado de repente por pandemia lo despidieron y posteriormente encontró un trabajo donde percibe 3.000 soles, no es lo mismo. Entonces, el obligado tiene que aportar lo que dispuso la sentencia de alimentos, entonces, de acuerdo a sus ingresos. Entonces, no es necesaria una demanda de reducción de alimentos, porque obviamente antes de pandemia de repente percibía 5.000 soles y hoy, después de pandemia, o recién está retomando otra vez su vida laboral y ahora percibe 3.000 soles. No es lo mismo las cantidades, por ende, es que eso no es necesario un proceso de reducción. Sin embargo, sí podría haber casos, existen casos de reducción, pero hay que probarlo debidamente para que sea fundada la demanda. Para ello, procede cuando disminuyen el ingreso del obligado, como les decía, nacen nuevas cargas familiares, variación sustancial de la situación económica del obligado, por ejemplo, una enfermedad degenerativa. Puede ser que podemos pedir una reducción de alimentos, que por lo general lo hace el obligado cuando éste está enfermo, pero sí tenemos que acreditar esta enfermedad degenerativa con un informe médico. No es tan sencillo pedir una reducción, tiene que acreditarlo fehacientemente, por ejemplo, que tú estás padeciendo de cáncer, para pedir una reducción del monto de la pensión, porque obviamente su vida está en riesgo del obligado. Por ende, este tipo de casos no es usual, pero sí lo he podido ver y le hemos pedido reducción de alimentos acreditándose con informe médico. Pero también siempre van a encontrar algunos casos que les van a decir sus clientes o los obligados, vienen los demandados: no, yo firmé un acta de conciliación por 5.000 soles cuando solo tenía una hija. Hoy tengo otra familia y tengo 2 hijos. Quiero pedir reducción de alimentos. Sí lo pueden hacer, queridos colegas, porque pueden acreditar que ahora ya no tienen un solo acreedor alimentario, tienen 2 acreedores alimentarios que en este caso el obligado tiene, y lo pueden acreditar en una demanda de reducción de alimentos. Pero como les dije, hay que probarlo, ¿no? Entonces presentamos la resolución de la sentencia o la conciliación que se firmó en primera instancia para que con los nuevos acreedores alimentarios, para que el juez pueda reducir la pensión. Pero también aquí podemos hacer
Me ha pasado que en algunos casos ya llegan con reducción de esta naturaleza, que les decía, acta de conciliación con la primera hija de 5.000 soles y con los otros dos hijos, el juez lo declara infundado, la demanda, porque no se ha acreditado que el señor tiene menos ingresos. En ese caso, yo les sugiero, queridos colegas, porque lo vengo manejando de esa manera, es que se haga un prorrateo de alimentos, ¿no? Cada uno de los acreedores tengan un monto ya fijado en sentencia en conciliación y lo lleven a un prorrateo de alimentos. ¿Para qué? Para que el juez pueda evaluar el caso y le pueda ajustar de manera justa y equitativa a cada uno de los menores alimentistas y reciban un porcentaje justo, ¿no? Y equivalente de acuerdo a su edad, porque el juez también evalúa eso y le pueda asistir un monto fijo o porcentaje. Como les venía diciendo, aquí también podemos, en vez de reducción, podemos hablar de prorrateo. Dependerá del caso en sí, porque llegó un caso a mi oficina, a mi estudio, donde el obligado fijó una pensión de alimentos de 5.000 soles, porque él, como les comentaba, era soltero, no tenía familia y bueno, quería darle todo lo mejor a su hijo. Era un hombre joven, no fue asesorado, por supuesto. No pensó en volver a construir otra familia. Posteriormente tuvo una familia de una hija, pretendió reducción de alimentos, pero el juez no se lo amparó. Cuando llegó a nuestra oficina, ya estaba por nacer, había nacido el segundo hijo de la segunda pareja, y le propusimos prorrateo de alimentos. Y pues ha prosperado este caso y el juez ha distribuido los ingresos del obligado de acuerdo a sus ingresos, ha fijado 20, 20, 20 a cada uno de los hijos y el monto que le daba a la primera hija ya no son 5.000 soles, sino 2.000 soles, por ejemplo. ¿Ok? En caso de prorrateo de alimentos, el artículo 477 del Código Civil ya estableció cuándo se da estos casos, cuando sean dos o más obligados a dar los alimentos. Se divide entre todos el pago de la pensión en cantidades proporcionales a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de que urge necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que preste sin perjuicio de su derecho a repetir de las demás partes que le correspondan. En este caso, en esta parte final del artículo 477 se refiere a los acreedores alimentarios, ¿no? ¿Qué pasa? Que el obligado primero tiene un hijo con uno, dos, tres hijos con una pareja y posteriormente tiene con una segunda pareja y posteriormente con otra tercera pareja. Es decir, él es el único obligado y existen 5 o 6 acreedores alimentarios. En ese caso es lo que más he visto en la práctica de prorrateo de alimentos. Uno de ellos o el mismo obligado demanda prorrateo, pero para ello tiene que existir ya sentencias de pensión de alimentos o acuerdos de conciliación de montos ya fijados, ya sea en porcentaje o en monto fijo. ¿Para qué? Para que pueda el juez ya distribuir de manera justa y equitativa los porcentajes o montos fijos a favor del menor alimentista y el obligado ya pueda cumplir con todos ellos de acuerdo a lo que dice la ley, que es como máximo el 60% de sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, cuando procede, como les decía, cuando tiene varios hijos con derecho alimentario y estos no pueden ser cubiertos, todas las pensiones fijadas no pueden ser cubiertas, ¿no? Puede demandar el mismo obligado o en este caso una de las madres de los acreedores alimentarios, dependerá a quién vaya a sus oficinas, para que ustedes puedan asesorarlos y puedan presentar este tipo de procesos. Exoneración de alimentos. Exoneración de alimentos, el artículo 483 del Código Civil establece que el obligado que presta alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos de modo que no pueda atenderlos sin poner en peligro su propia subsistencia o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Estos casos más se aplican cuando el alimentista ya cumplió la mayoría de edad o ya terminó los estudios, por ejemplo, también o decidió no estudiar, porque hay jóvenes que siguen percibiendo una pensión de alimentos y estos no estudian, ¿no? Nos llegó un casito a la oficina de un cliente que él, bueno, en este caso específico, él nos dijo que la señorita no era su hija, pero que él había firmado, que él había reconocido y que él quería, bueno, quitarle el apellido. Entonces nosotros le sugerimos un proceso de impugnación de paternidad porque él ya había realizado una prueba de ADN y donde sabía que la chica que quien él creía su hija le había
asistido por más de 10 años con una pensión de alimentos, más o menos creo que como 1.200 soles por muchos años, y que él tenía las ligeras sospechas que la menor o quien él creía su hija no era su hija. Para ello se fue a estos lugares donde hacen estas pruebas de ADN y salió el examen médico que no era la hija. Entonces sabemos que una demanda de impugnación de paternidad demora mucho tiempo, 2 años. Entonces él nos seguía comentando el caso, le preguntaba cuántos años tiene la menor, bueno, en ese caso tenía 18 años, acababa de cumplir 18 años, si estaba estudiando, qué hacía con el dinero que percibía de sus ingresos, porque él tenía una planilla, qué hacía la menor. Tengo entendido que ella no está estudiando, me dice, no, ya ella terminó el colegio a los 16 años, 17, ya está con 18 y no está estudiando. Entonces, se le sugirió este proceso, exoneración de alimentos, porque estos procesos son procesos sumarísimos, rápidos, admiten la demanda, señalan fecha de audiencia, le dan oportunidad para hacer su descargo a la otra parte. Entonces, en este caso, para facilitarle el proceso al cliente, presentamos una demanda de exoneración de alimentos porque la menor, bueno, ya no menor, la señorita ya tenía 19 años, me parece, cuando llegó al estudio, el caso, presentamos una demanda de exoneración de alimentos porque la señorita no llevaba estudios ni técnicos ni universitarios. Entonces, rápidamente, porque el proceso de impugnación de paternidad demoró como 3 años, en más o menos 6 meses, 8 meses, pudimos dar fundada la demanda de exoneración de alimentos porque en este caso la demandada y a la señorita no presentó su descargo lo presentó, pero no presentó estudios. Ella tiene que acreditar, los adultos, los hijos mayores de edad pueden percibir una pensión de alimentos hasta los 28 años con estudios de éxito, ya sea técnicos, con estudios superiores técnicos o la universidad. En este caso la señorita no lo contestó de esa manera, ¿no? Lo contestó diciendo otras cosas, que está por estudiar o que está enferma, pero no acreditó ni su enfermedad degenerativa. Decía que tenía una enfermedad, pero no tenía informe médico. Decía que estaba estudiando, pero no adjuntó constancia de matrícula, constancia de notas. Entonces, por ende, prosperó la demanda de exoneración de alimentos rápidamente, más o menos en 8 meses, tuvimos la sentencia debidamente consentida, ¿no? Y esperamos el tiempo necesario para que termine el proceso de impugnación de paternidad. Estos procesos que es aumento, reducción, prorrateo, reducción, tienen un requisito necesario que dice la ley, ¿no? Que dice, es obligatorio acreditar, estar al día en la pensión de alimentos para demandar reducción, prorrateo o exoneración de alimentos. El artículo 564A del Código Procesal Civil establece que sí es un requisito. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice ese artículo? Establece que es requisito para la admisión de la demanda, reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria que el demandante, el obligado, el padre, a la prestación de alimentos que acredite encontrarse al día en el pago de la pensión de alimentos. Es decir, para demandar este tipo de procesos judiciales, necesariamente ya el Código Procesal Civil ha señalado que existe un requisito de admisibilidad, que es que esté al día en la pensión de alimentos. Situación, queridos colegas, que sabemos que no es fácil, que muchos clientes que van a venir a su oficina les van a decir, señorita, quiero reducir, pero es que ya debo tanto dinero, señorita, quiero exonerar porque mi hija no estudia, o ya hizo su familia, o ya tiene un trabajo, pero ya no he podido, hay cantidades exorbitantes que van a haber de 100.000 soles, 150.000 soles, 50.000 soles en deuda de alimentos. Les van a venir a sus oficinas a señalarles estos casos. ¿Y qué debemos hacer? Cumplir lo que dice la norma y decirle no le podemos llevar la demanda a este señor o señora porque existe un requisito de posibilidad. Pues no, queridos colegas, nosotros somos los abogados, nosotros resolvemos los casos. Para eso tenemos ya acuerdos plenarios que nos pueden ayudar a resolver estos casos. Para ello, en un proceso que les llegue a sus oficinas, ustedes tienen que aplicarlos con la finalidad de que el caso prospere. ¿Ok? Así que el 565-A del Código Procesal Civil sí podría flexibilizarse,
Pero eso depende de nosotros, queridos colegas. Depende de nosotros, los abogados, cómo vamos a proponer la demanda, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Ustedes tienen que escuchar a sus clientes de acuerdo a sus necesidades. Tienen una enfermedad, de repente estuvo 1 año, 2 años con alguna enfermedad, de repente tuvo más hijos pequeños, que este hijo enfermó. O sea, nosotros tenemos que, de acuerdo a la realidad del cliente, de acuerdo a lo que ellos nos comentan, nosotros tenemos que adaptar el caso. ¿Para qué? Para que el juez nos crea, porque tiene que ser creíble lo que vamos a redactar, y se pueda ajustar y se pueda flexibilizar los criterios y no se aplique el 565A del Código Procesal Civil. Para ello existen acuerdos plenarios. Estos acuerdos plenarios les permiten, queridos colegas, poder flexibilizar este tipo de procesos que, como bien estábamos revisando, estos procesos tienen un requisito de procedibilidad. Este requisito para aumento, reducción, prorrateo y exoneración, existe ese requisito que es una traba para nosotros, los abogados, y también para el cliente, porque a veces no pueden pagar cantidades exorbitantes, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Entonces, para eso nosotros, queridos colegas, podemos aplicar estos acuerdos plenarios. ¿Para qué? Para que las demandas sean admitidas. Por lo menos admitidas. En el camino nosotros tenemos que convencer en la audiencia al juez que su cliente tuvo una justificación debidamente probada y debidamente sustentada que no pudo cumplir. Por ejemplo, enfermó. Su hijo, él enfermó de una enfermedad grave. Tuvimos un caso de que tenía diálisis, tenía el riñón muy afectado por 2 años. Si ese lo acredita para pedir su reducción o para pedir una exoneración o de ser el caso reducción, en este caso, incluso por rateo, podemos nosotros sustentar debidamente para que esta demanda sea admitida. El acuerdo plenario, el acuerdo jurisdiccional distrital de familia de Lima 2011, ¿qué ha flexibilizado? ¿Qué es lo que ha señalado? Los jueces se sentaron, tomaron postura, tomaron decisiones respecto al principio de interés del niño, respecto al principio de razonabilidad, de proporcionalidad, y también respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, respecto al acceso al derecho al acceso a la justicia. En este caso han flexibilizado el artículo 564 para este tipo de procesos, donde los casos que llegan a los despachos no todos son iguales, no todos los casos son personas obligados que no quieren cumplir con los elementos. Por supuesto que hay obligados que les interesa poco su menor hijo, que se desaparecen por 18 años, que desaparecen por muchos años, y bueno, hay madres que continúan el proceso de pensión, luego pedir las pensiones de vengadas y después habilitar el proceso penal. Por supuesto que sí hay estos casos, y que los jueces, por supuesto, por la experiencia, van a poder darse cuenta de que esta persona es una persona irresponsable. Pero si nosotros probamos que no fue así, depende del caso que llegue a sus oficinas, que no fue así, y que este señor es un adulto mayor y no pudo cumplir, o de repente enfermó, como en el caso de mi cliente, tuvo una enfermedad degenerativa en el riñón, y con informe médico acreditamos que por muchos años se encontraba imposibilitado de trabajar. Entonces, con eso pedimos una exoneración. Incluso para otro caso aplicamos la reducción, presentamos, adjuntamos incluso en la demanda el acuerdo plenario, en este caso el pleno jurisdiccional de familia, para que pueda aplicar la postura que tomaron los jueces. ¿Qué señalaron los jueces? Que sí, hay que flexibilizar, que la tutela jurisdiccional efectiva en los casos de aumento, reducción, prorrateo y exoneración de alimentos sí se puede flexibilizar aplicando los criterios de principio de razonabilidad y tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, con estos ustedes pueden descargarlos si gustan, lo buscan en el Google y lo pueden presentar en sus demandas, para que sean admitidas. Depende del caso. Ustedes, queridos colegas, evalúan, sus clientes pasan por consultas y ustedes van a poder evaluar si el caso se ajusta a este pleno jurisdiccional. Asimismo, el pleno jurisdiccional distrital de los juzgados de paz letrado de la Corte Superior de Lima 2011 también discutieron este tema. También lo discutieron, también tuvieron esta discrepancia. ¿Qué hacemos?
hay casos que sí ameritan ser admitidos. Por supuesto que estos casos ameritan ser admitidos. En sentencia, el juez tiene que evaluar si amerita o no declarar fundada la demanda, dependiendo del caso. Para eso nosotros tenemos que fundamentar correctamente esa demanda para que su caso que llegó a su oficina y su cliente se vaya satisfecho. Para ello ustedes evalúan el caso, lo escuchan, tienen los medios probatorios para poder aplicar este pleno jurisdiccional. Por supuesto que pueden presentar esa demanda y que sea fundada la exoneración, la reducción, el prorrateo, depende del caso. ¿Ok? En el 2011, los jueces de familia se juntaron en este pleno y adoptaron la posición de flexibilizar el artículo 565A del Código Procesal Civil y privilegiar el tema del el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el acceso a la justicia. ¿Ok? Ahora, el pleno jurisdiccional distrital de los juzgados de paz letrado de la Corte Superior de Lima 2011 también se cuestionaron en este caso, se cuestionaron estas posturas, cuestionaron por qué se deja de aplicar el 565A del Código Procesal Civil, lo aplicamos, lo dejamos de aplicar, vulnera el derecho de interés superior del niño, vulnera algún principio. Por supuesto que evaluaron el caso, hubieron varias posturas y privilegiaron el principio de proporcionalidad, el principio del acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, este pleno jurisdiccional les sirve también, queridos colegas, para poder presentar este tipo de demandas. ¿Ok? Ustedes lo ubican, se ajusta a su caso y lo presentan, porque muchas veces van a haber casos en sus demandas que le van a declarar improcedente o inadmisible, porque no les va a pasar seguramente, porque no cumplen con el requisito de procedibilidad. Para eso ustedes pueden presentar, descargar y señalar las posiciones, incluso desarrollar un poco en su subnación de demanda, que esta es la postura y por ende que admita trámite de la demanda y en sentencia verá si funda o no la demanda. Sí nos ha pasado en nuestra práctica jurídica que nos declaran inadmisible y ya en la experiencia hemos podido aplicar estos plenos y sí hemos conseguido que lo admitan a trámite y posteriormente fundada la demanda. Asimismo, también hubo una reunión plenaria entre los jueces de paz letrado y los jueces de familia en ICA 2018, donde también tuvieron esta discrepancia. Pero específicamente para los casos de exoneración de alimentos, prospera o no apartarnos del 565A del Código Procesal Civil. Nos apartamos, vulnera el derecho de interés del menor del niño, vulnera derechos fundamentales, constitucionales, en lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, el acceso a justicia. También ellos consideraron la postura que tomaron en esta reunión plenaria fue que el principio de proporcionalidad, el principio de acceso a la justicia, el derecho constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva es la postura que ellos acogieron, ¿no? Que para los casos de exoneración de alimentos pueden apartarse dependiendo del análisis, porque todos no son iguales, pueden apartarse siempre y cuando amerite y se acredite fehacientemente que se pueda aplicar para los casos de exoneración de alimentos, privilegiando el acceso a la justicia, privilegiando en este caso la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de proporcionalidad. También les traje este pleno distrital de familia 2018 que en Callao también tuvieron esta discrepancia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nos apartamos del 565 del Código Procesal Civil para los procesos, en este caso también era de exoneración de alimentos. Nos apartamos, decían los jueces, nos apartamos, dejamos de el requisito 565A, lo dejamos, nos apartamos de ese criterio de admisibilidad. Pues, ¿qué dijeron en esta sesión? Bueno, la mesa de trabajo 1 estableció, en principio el juez debe aplicar la regla establecida en el artículo 656A del Código Procesal Civil, o sea, en principio lo tiene que aplicar todos los jueces, entendiendo que el artículo establece un requisito de procedibilidad que debe ser cumplido
al momento de presentar la demanda. Sin embargo, excepcionalmente, el juez podrá admitir a trámite la demanda si se considera preliminarmente que la improcedencia afecta razonablemente en el caso concreto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. O sea, no solo los menores tienen ese derecho a pedir suspensión de alimentos o no solo eso está evaluando el juez, también hay situaciones distintas. No es lo mismo un menor pequeño de 5 años a que un adulto ya de 20 años o de 28 años y su padre quiera pedir la exoneración de alimentos, quiera pedir la reducción. No es lo mismo de ninguna manera. Esta regla a la norma, esta excepción a la regla, no se aplica para niños pequeños, para niños que están en estado, de repente tienen enfermedades degenerativas, está debidamente acreditado que tiene un carnet de CONADIS. No, definitivamente para ellos no calza eso, no calza, pero sí para personas que o ya alimentistas mayores de edad, alimentistas que ya están que ya terminó la carrera, alimentistas que no están estudiando y sus clientes no han podido pagar por distintas situaciones, por alguna enfermedad o porque tuvieron más hijos o porque de repente estuvo en otro país y se quedó detenido, distintas situaciones que nosotros como abogados podemos redactar y acreditar, porque todo lo que decimos tenemos que acreditarlo. Para esos casos se aplica estos acuerdos plenarios, estas excepciones a la norma, no para casos de niños que el estado es inminente, ¿ok? Para estos casos sí se aplica. Entonces, ¿qué dijeron ellos, no? Como les decía, ellos dijeron, en principio se aplica el artículo. Sin embargo, si podría afectar de manera irrazonable al caso concreto y al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por supuesto que debe admitirse a trámite. Por supuesto que debe admitirse a trámite las demandas de exoneración de alimentos. En este caso específicamente se discutió para el caso de exoneración de alimentos. Ok, queridos colegas, aquí les hice una ponencia bastante ágil para que ustedes puedan hacer como que sus preguntas, las que ustedes deseen, pueden hacerlas y tengan en cuenta siempre los acuerdos plenarios, las casuísticas son diferentes y que no es lo mismo un menor con estado de necesidad con un joven o un adulto ya terminando su carrera, porque también los obligados en algunos casos ya son mayores, en algunos casos ya no pueden pagar, incluso les está afectando sus ingresos y para ello nosotros tenemos que sustentarlo con los medios para todos idóneos para que ellos puedan a ganar sus demandas, ¿no? Estos acuerdos plenarios, estos plenos casatorios, acuerdos plenarios que ustedes van a poder ubicar, les va a ayudar mucho para que puedan conseguir que admitan a trámite la demanda y en el camino seguramente les declaren fundada la demanda. Estas son mis plataformas digitales que ustedes pueden agregarme y hacer las preguntas que crean necesarias por estas plataformas o en su defecto ahora los escucho, queridos colegas, para que ustedes puedan hacerme las preguntas necesarias y poder absolverlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estimados colegas, los invitamos a escribir sus dudas por el chat de Zoom o si lo desean pueden levantar la mano para activar el micro. Muy bien, colega Larry. Ahorita le voy a activar para que pueda hacer su pregunta. Listo, colega Larry, ya está habilitado. Doctora Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, Larry. Sí, doctora. Doctora, tenía dos preguntas. El primero es de que para yo poder, digamos, de mi cliente, interponer en una demanda de aumento, reducción, exoneración, ¿no? ¿A qué juzgado va? ¿Al juzgado del que está poniendo la demanda o al juzgado, en este caso, de la señora, ¿no? Y si digamos, en este caso, la señora está en Lima, ¿no? Y mi cliente, digamos, se encuentra en Arequipa. Es el juzgado que emitió la resolución. Por ejemplo, ustedes quieren pedir prorrateo, le piden al juez que vio el proceso judicial.
Tuvimos un caso muy parecido que nosotros lo manejamos de la siguiente forma. Por ejemplo, mi cliente ya tenía una sentencia en el Juzgado de Paz Letrado de San Martín para sus hijos a favor del 50% de los ingresos. Sin embargo, en el tiempo, él tuvo 2 hijos adicionales y se llegaron a un acuerdo, porque también se había separado segundo compromiso, un acuerdo de un monto de 30% de los ingresos. Sin embargo, ahí ya superaba el máximo permitido para embargar al obligado. Entonces la demanda fue presentada al juzgado de San Martín de Porres, porque ahí se vio el proceso de pensión de alimentos. Siempre se pone el juzgado que vio el primer caso, el que fijó el monto y que lo está embargando, porque en algunos casos ustedes van a hacer otros procesos o van a hacer una acta de conciliación, pero hay alguien que ya está cobrando. Entonces tiene que demandar a ese juez para que pida la desafectación en su oportunidad. Ya, doctorita, muchas gracias. Doctora, y la otra preguntita era de que, ¿qué pasa si, digamos, el niño ya tiene 18 años, ¿no? Y ya es un jovencito, ¿no? Ya tiene ¿Ya? 19 años, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, ¿es automáticamente cesa la pensión de alimento o tengo que, en este caso, presentar una demanda de exoneración o extinción, ¿no? Dependiendo del caso. A ver, la pensión de alimentos se fija, el juez lo fija y ésta lo persigue al obligado toda la vida. Para eso tiene que buscar un abogado que pretenda una exoneración de alimentos, porque el juez no se va a enterar de que el menor, con tantos casos que tiene, cumplió la mayoría de edad y que éste no está cumpliendo el requisito para recibir una pensión de alimentos, que es que tenga estudios de éxito o tenga una enfermedad degenerativa debidamente aprobada con informe médico o carnet de CONADIS. El juez no se va a enterar eso. Para eso el obligado tiene que, el papá, el obligado, tiene que presentar una demanda de exoneración de alimentos o reducción, dependiendo de que su hijo ya no está estudiando, cumplió la mayoría de edad, pero no está estudiando. Puede, si tiene 18 años y lleva estudios de éxito o tiene una enfermedad degenerativa, la pensión no procede una demanda de exoneración. Pero si cumple la mayoría de edad y no hace nada, no lleva estudios, por supuesto que exonera, puedes presentar una demanda de exoneración. No es automático, querido colega, no es automático. Usted, su cliente, tiene que informarle al juez mediante una demanda que pide una exoneración, siempre y cuando cumpla con los requisitos para presentar la exoneración y también los requisitos, como bien les he explicado en la presente ponencia, de procedibilidad. Muchas gracias, doctorita Evelyn. Muchas gracias a ti. Listo, colega Carlos, ya puede hacer su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias Yurispe y a usted, doctora, por el alcance en esa capacitación que nos está brindando. El caso es el siguiente. Un obligado estuvo con una sentencia de pensión de alimentos en el cual se le fijó en la sentencia el porcentaje cuando él estaba trabajando, ¿no? En ese momento, sus 2 menores hijas estaban estudiando y no habían cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, hoy el obligado ya no está laborando en una empresa, ya terminó su vínculo laboral y él usualmente trabaja por contratos CAS, que son temporales. Mi pregunta viene en este sentido, ¿cuál sería el proceso que se tendría que plantear considerando que hoy el obligado tiene una nueva familia donde hay una menor de edad de 10 años y sus hijas, las mayores, una ya está con 19, 20 años y la segunda está por cumplir la mayoría de edad en este año en agosto. Entonces, ¿cuál es el proceso que se tendría que hacer? ¿Una variación en la forma de prestar alimentos con reducción o algún otro proceso, doctora? Le agradecería el alcance. Ok, querido colega, lo primero que quiero saber es si es que las dos están estudiando, sus primeras hijas. La del obligado, la mayor, está estudiando en la universidad. La segunda ha terminado el colegio el año pasado y este año ha ingresado a la universidad. Ambas están en una universidad particular, inclusive. Y la menor de edad es la que está igual en un colegio particular, ¿no? Que es ya fruto de una relación Claro, matrimonial aparte. pero si tiene contrato como CAS, o sea, tiene de cierta manera, eh, no es una planilla, pero el contrato CAS finalmente tiene
tiene recursos humanos, tiene una boleta, entonces entiendo que se puede embargar. ¿Ok? Entonces yo le sugeriría para ese caso se fije una pensión a la menor y pida un prorrateo de alimentos. Para que el juez, como va a ver las edades, incluso, querido colega, puede, una vez que admitan la demanda, puede incluso proponerla en el otro CIDIGO, o lo puede proponer incluso antes en la misma redacción, una cautelar. Porque sin pandemia, porque la modificación del Código del Niño y Adolescente se ha modificado a favor de los acreedores alimentarios, y ahora el juez está obligado a presentar, a dar una pensión, una asignación anticipada. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestra práctica jurídica, en el estudio jurídico que pertenezco, es Abogados Perú, es presentamos la demanda, admiten a trámite en prorrateo, pero para ello tiene que usted sustentar que ya tiene un acuerdo conciliatorio o demandar, dependiendo que le favorece a su cliente, con una pensión respecto de la menor de 10 años, y luego demandar prorrateo de alimentos y esperar que admitan el trámite de la demanda y pedir una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos para que en 2, 3 meses su cliente ya pueda ser liberado respecto de de las dos mayores. Y el juez lo que hace también es reducirlo, porque las mayores, no tienen el mismo estado de necesidad que la menor. Y por lo general los jueces privilegian a los menores. Vi un caso de 5 acreedores alimentarios y a los menores los jueces le dio 20% y a los mayores de edad le dio 10%, porque no es lo mismo. Entonces, por Y en este ende, caso, dígame. el obligado, como le mencionaba, si bien tiene las boletas de pago o de haberes que ha recibido de CAS, usualmente está sin labor 2 o 3 meses, vuelve a trabajar CAS y después están 2, 3, 4 meses, hasta 6 meses sin trabajo. Sería como monto fijo, ya no por porcentaje, ¿correcto? En todo caso, un monto fijo, porque él no tiene trabajo conocido. Sería por Sí, monto claro. fijo. O sea, que Ok. sería un prorrateo y un cambio en forma de prestar los alimentos en monto fijo. Y usted señale, ¿no? Que sugiere para la mayor, no sé, dependiendo de los ingresos, 500 o 300, y a la menor le dan más, porque ella tiene un estado de SIDA inminente, a diferencia de las mayores de edad. Entonces usted puede redactar en ese caso el cambio de prestación en monto fijo, ¿no? Y Y ya sería en señalar en función su de la cautelar remuneración. los montos. Y en base en la remuneración mínima. en, en base a la remuneración del sueldo mínimo. Usted lo tiene que proponer. Claro que la otra parte va a decir, ¿no? Tiene una edad joven y todo. Tiene que proponerlo como sueldo mínimo. Ok, doctor. Entonces el proceso sería prorrateo y reducción. Sería prorrateo y cambio en la forma de prestar los alimentos, de porcentaje a monto fijo. Ah, ok. Y variación en la forma de prestar alimentos y reducción no procedería por esa forma. No, es que si usted pide variación y un prorrateo, el juez va a tener que ajustar de forma justa y equitativa el monto que el obligado dice tener. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Entonces ahí el juez usted dice, él percibe 1.130 es el sueldo mínimo, ¿no? Entonces yo estoy pidiendo el cambio a un monto fijo. Ella hoy, el equivalente de su porcentaje es 300 soles. El equivalente es de la otra niña, de la otra adulta, señorita que está en la universidad, ahora es 300 soles. ¿Me entiendes? Entonces ya no es lo que él percibía antes en su planilla. Entonces yo ofrezco que el monto sea ahora de este monto, ¿no? 300 y de repente para la otra menor 500, ¿no? Dependiendo, tiene que matizar de acuerdo al ingreso. Pero monto, Ah, de acuerdo al ingreso, estos son los ingresos, usted va a ver su boleta, él percibe, no sé, 2.000 soles ahora, 1.500 soles ahora, y sobre eso quiero equiparar los montos en la demanda. perfecto. Ok, doctora. Muchas gracias por el alcance y la aclaración. Buenas tardes. Gracias. Colega Sina, sería la última pregunta. Ya está activado su micro. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos los presentes. En principio, felicitarle por la ponencia, doctora. De verdad, muy entendible todo lo expuesto en esta tarde. Muchas gracias. Seguidamente, doctora, dos preguntitas. La primera, usted habló respecto al tema de la reducción de alimentos como tal. Si bien el artículo, si mal no me equivoco, 482 del Código Civil también establece que para un aumento, reducción, entre otros, en el caso específico de reducción se debe de tener en consideración que las necesidades del menor disminuyan
y el tema de las posibilidades del demandado. Mi pregunta iba, ¿es necesario que ambas coexistan o que se acredite de manera independiente? Es decir, que bajen tanto las necesidades del menor como las posibilidades del demandado, o basta solo con acreditar, por ejemplo, si yo fuera abogada defensora de quien es demandado, quien demanda reducción, voy a acreditar que sus posibilidades han reducido, ¿verdad? Sin Claro. embargo, es muy difícil y es imposible decir que a medida que un menor crezca, por ejemplo, ya que cuando se demandó tuvo 2 años y ahora tenga 5, 7, sus necesidades han disminuido. Es casi imposible decretar, por el contrario, estas necesidades aumentan, ¿no? Entonces, repito, preciso la pregunta, ¿es necesario que las dos coexistan o basta que las posibilidades, o se acredite que las posibilidades del demandado han disminuido? Por supuesto que no tienen que coexistir, no tiene que coexistir, son realidades distintas. El menor, por lo general, sus necesidades aumentan, no disminuyen, ¿no? Pero puede ser que se pueda una reducción, porque hay casos, por ejemplo, puede ser un menor que sea tan superdotado que de repente ya genera utilidad, ¿no? Que son casos excepcionales, por eso la norma lo pone, pero en los casos común y corrientes que el menor sus necesidades se incrementan. La norma lo ha señalado de esa manera porque hay casos excepcionales, pero en los casos de reducción que nosotros hemos propuesto, no acreditamos que el estado de necesidad del menor ha reducido, sino acreditamos que el estado de necesidad de nuestro cliente, del demandante, del antes obligado, hoy demandante, han reducido. Por ejemplo, está enfermo. Usted tiene que acreditar que las necesidades del obligado se han reducido y por lo tanto, él también, sus posibilidades para prestar los alimentos también han reducido. Y por supuesto que el juez le permitirá trámite la demanda y le va a declarar fundada. Porque si hoy antes ganaba 5.000 soles y hoy gana 2.000 soles y él le presenta la negativa de propiedades, no tiene ninguna propiedad, el juez tiene que reducirlo, porque no puede cumplirlo. Incluso podría hasta caer en un devengado de alimentos y podría eventualmente ir a un proceso judicial por no pagarlos. Entonces, para eso hay que probar que él ya no tiene los mismos ingresos. Y respecto al menor, no es necesario probarlo. Se aplica para los casos de los jueces perdón, para el caso de los menores que de repente trabajan o son exitosos, porque hay menores en ese caso, que pueden, ellos tienen más ingresos y su padre ya no, podría, pero no es el caso. En la mayoría de casos los menores, sus necesidades se incrementan en el tiempo, pero es cierto que los obligados también pueden enfermar o pueden dejar de percibir el monto que percibían antes. Para eso está ese tipo de procesos, pero tiene que probarlo. ¿Cómo lo puede probar? Con las boletas de pago de 5.000 soles y que eso era en ese entonces, un año X, y el otro año hoy percibe pues 2.000 soles y tiene que probar que no tiene bien, no tiene propiedades inmuebles, entonces por ende es que el juez tiene que reducirlo y no está queriendo no cumplirlo. Quiere cumplir, pero de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades. Muchas gracias, colega, por su pregunta. Colega Mirta, le voy a solicitar para que ya con su interrogante se culmine esta sesión magistral. ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Aló? Sí, la escucho, doctora. Ah, ya, sí, doctora. Mi pregunta era la siguiente. ¿Qué pasa, doctora, cuando una persona, bueno, en un proceso ha sido declarado fundado para que pase una pensión de alimentos? Sin embargo, al momento de fijar la pensión, no había un entroncamiento, o sea, no estaba reconocido, no había suscrito la parte demandada. Sin embargo, debido a que notificaron otro domicilio, bueno, se declaró, se ordenó el pago de la pensión de alimentos y bueno, el señor aceptó y ha ido pagando los alimentos, pero ya tiene el menor, el joven ya tiene más de 23 años y no estudia. Anteriormente yo recuerdo, había una regulación que establecía que había hijos alimentistas, que se les reconocía. ¿Eso fue derogado o continúa con relación a los hijos alimentistas, que cuando no había una duda sobre si había sido procreado o algo así,
igual el juez ordenaba la pensión, pero eso es lo que decía que A ver, no significaba que había un entroncamiento. me parece que Entonces, mi está un pregunta, poco, hay que precisar un tema ahí. El tema del reconocimiento es requisito para fijar una pensión de alimentos. El reconocimiento, el entroncamiento respecto del obligado es un requisito para admitir la demanda. Ahora, lo que pasa ahora y que hace ya buenos años se viene viendo es la filiación extramatrimonial con pensión de alimentos, que es una ley especial. Es decir, se demanda filiación extramatrimonial y como una pretensión accesoria se demanda la pensión de alimentos. Entonces, si el obligado nunca contesta, o el demandado en este caso nunca contesta la demanda, el juez lo da por reconocido al menor, porque el juez le da pero en oportunidad. este caso no fue, ¿Mm? no, este no fue el Sí, caso, solamente voy se a ir demandó allá. alimentos, no se demandó filiación, solamente alimentos nada más, pero después supongo que como no hubo constitución de demanda, simplemente declaró fundado y no revisó la partida, que la partida no estaba reconocida. Entonces ya la persona ha cumplido 23 años, señor, bueno, como la pensión no era muy alta, estaba cumpliendo, pero luego contrajo diabetes y bueno, se atrasó. Entonces el tema está en una situación en la cual debe unas pensiones ya muy atrasadas y la persona no estudia ya varios años. Entonces, para interponer el tema de una demanda de exoneración de alimentos, hay ese tema de pensiones de vengada, pero yo quiero hacer también ese argumento de que no fue firmado, de que no fue reconocido, eh, La exoneración va a se puede prosperar, definitivamente va a prosperar, porque me dice que el adulto, en este caso la señorita o señor joven, ya no está estudiando. Entonces, eso va a prosperar, porque es un requisito que la pensión siga persistiendo cuando éste tenga estudios de éxito o tenga una enfermedad degenerativa, no es el caso. Aplique uno de los acuerdos plenarios, porque de repente su cliente está sin al día. El acuerdo plenario jurisdiccional distrital de familia 2018 puede aplicarlo para que le admiten a trámite la demanda y prospere la exoneración. Pero también porque buscaron una nulidad, ahorita ya los plazos se le deben haber vencido al obligado, entonces una exoneración y en este caso yo le sugeriría tal vez una falsa afiliación, que es un proceso penal contra la persona que le indujo, le hizo este proceso. Habría que ver otro proceso para que el devengado no se cobre en el tiempo. Lo primero que tiene que hacer es una exoneración, por supuesto, para que no siga aumentando esta pensión. Ahora, si no es su hija, entiendo que no es su hija, ¿verdad? él no sabe, al final no sabe, Ay, porque pero, en una impugnación de porque paternidad nunca ha hecho una prueba de ADN. tendría que sacarse la prueba de ADN, porque simplemente hay que sanear ahí la de la madre o la señorita puede mandar filiación y le hacen la prueba de ADN y va a salir que es el padre. Entonces, lo primero es la exoneración, sí o sí. Luego, que si puede sacarse la prueba de ADN, es lo ideal. Para hablar de una impugnación o de una falsa filiación, eso dependerá. Porque si le demandan a él filiación y si es su hija, porque me ha pasado clientes que me dicen, no, no es mi hija, y en audiencia, en toma de muestra sale que sí es. Entonces, lo primero en su caso es una exoneración de alimentos y posteriormente que él se haga una prueba de ADN y esté bien seguro para pedir una impugnación de paternidad, una falsa filiación o la figura que se le aplique al caso. Pero la exoneración sí prospera, que es lo primero que tendría que hacer. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia el día de hoy. Le agradecemos su participación. Gracias, estimados colegas, por estar interactuando, participando en esta sesión magistral. Doctora, unas últimas palabras. Muchas gracias a Juris.p por la invitación, muchas gracias a los presentes, muchas gracias por la confianza, cuando gusten y espero haberles aportado en su práctica jurídica. Muchas gracias, estimados colegas. Asimismo, ¿listo? Muchas gracias, doctora. Asimismo, estimados colegas, vamos a estar enviándoles la certificación en unos minutos. Queremos hacer una invitación al Diplomado en Derecho de Familia y Sucesiones que inicia ya este martes 24 de febrero. Una de las ponentes va a ser justo la doctora Evelyn Castro y recordarles que solamente por estar presentes en esta sesión magistral van a tener un súper descuento y además gratis con su matrícula al diplomado para acceder a 2 cursos gratuitos. Entonces se llevarían este diplomado
que inicia ya este martes a tan solo 150 soles y gratis. Tendrían 2 cursos, en filiación, tenencia y régimen de visitas a cargo del doctor Juan Carlos del Águila, y además el curso sobre omisión a la asistencia familiar con la doctora Rosario Palacios Meléndez. Sí me estoy viendo también en Zoom, ¿no? Entonces, estimados colegas, acá pueden ver el numerito en pantalla donde van a poder solicitar para que obtengan este descuento de 50 soles y gratis con su matrícula se lleven estos 2 cursos a tan solo 150 soles. Colegas, si les interesan estos temas, quieren aprender a redactar su primera demanda de alimentos, saber los requisitos, qué medios probatorios presentar para solicitar el aumento, la reducción, el prorrateo, la exoneración o la variación de alimentos. Por ejemplo, cuando impugna el testamento, cuando procede la acción de petición de herencia, entre otros temas. Esto lo vamos a estar abordando en este diplomado que inicia ya este martes 24 de febrero. Aquí está el numerito para que puedan acceder a este 3x1. De igual manera, colegas de Zoom, les estoy escribiendo. 910, a ver, 910, 098. 461, ¿sí? Recuerden, solamente por estar presentes en esta sesión magistral se están llevando este 3x1 a tan solo 150 soles. Su diplomado en Derecho de Familia y Sucesiones, su curso de filiación, tenencia y régimen de visitas con el doctor Juan Carlos del Águila, y también su curso sobre el delito de omisión a la asistencia familiar con la doctora Rosario Palacios Meléndez. Van a tener una doble certificación por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Por su diplomado, por 240 horas académicas, por el CALE. Este curso con el doctor Juan Carlos del Águila también está certificado por 180 horas académicas también por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Y este curso adicional que le hemos dado por San Valentín, este sí está certificado solamente por Juris.p. Pero colegas, qué mejor que aprovechar este 3x1 a este superprecio. Solamente a 150 soles. Recuerden, iniciamos ya este martes 24 de febrero. Vamos a estar abordando todos los temas de familia y sucesiones, el orden de prelación, por ejemplo en materia de sucesoria, la legítima, el tercio de libre disposición, el legatario de cuota, colegas, el famoso legatario de cuota que lo vemos en la doctrina, temas de cajón, la acción de petición de herencia, sucesión intestada, vía notarial, vía judicial, entre otros temas. Entonces, colegas, recuerden, iniciamos ya este martes. Muchas gracias por estar acompañándome. Colegas de Zoom, de igual manera, les estoy dejando acá el numerito para que no se pierdan este súper descuento. Recuerden, solamente por estar en esta sesión magistral se están llevando este 3x1 a este súper precio. Entonces les estoy enviando el link para que tengan la certificación gratuita de esta sesión magistral con la doctora Evelyn Castro, que recuerden, va a ser ponente de este diplomado. Muchas gracias, estimados colegas. Estoy segura que voy a ver a muchos de ustedes en este diplomado este martes. Gracias. Sí. Sí, hemos llegado al tope. Estábamos a 97, 98 y Zoom solamente permite a 100, doctora. Hemos batido récord hoy día. Gracias. Vamos a ver. ¿En Zoom se ve la pizarra? Que vean por favor. Porque todavía hay varios conectados.
Todavía menos. Estimados colegas, les volví a enviar el link para que ustedes puedan poner su asistencia y puedan tener esta certificación gratuita de esta sesión magistral. Asimismo, recordarles que solamente por estar presentes hoy en esta sesión van a tener este descuento exclusivo de 50 soles en nuestro diplomado en Derecho de Familia y Sucesiones, y gratis van a acceder a 2 cursos en filiación, tenencia y régimen de visitas con el doctor Juan Carlos del Águila, y también un curso sobre el delito de omisión a la asistencia familiar con la doctora Rosario Palacios Meléndez. Recuerden, solamente este curso con la doctora Rosario está a 100 soles. Entonces, qué mejor que aprovechar este súper descuento y por 150 soles acceder a su diplomado en Derecho de Familia y Sucesiones con estos 2 cursos adicionales. Entonces, colegas, recuerden, pueden escribir a este numerito que les he dejado para que puedan pedir información y recalquen: vengo de esta sesión magistral, me dijeron que iba a tener este 3x1 a tan solo 150 soles para que le den este súper descuento y estos 2 cursos gratuitos. Recuerden, solamente el diplomado está 200 soles porque está certificado por el ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Entonces, qué mejor que aprovechar este súper descuento y llevarse además gratis, sin ningún costo adicional, estos 2 cursos. Con la doctora Rosario Palacios Meléndez, una super capa sobre el delito de omisión a la asistencia familiar, y con el doctor Juan Carlos del Águila en filiación, tenencia y régimen de visitas. Y recuerden, van a tener 2 certificados por el ilustre Colegio de Abogados de Lima Este, por su diplomado, por 240 horas académicas, y también por su curso con el doctor Juan Carlos del Águila en filiación, por 180 horas académicas. Entonces aprovechen esta doble certificación, solamente es para ustedes por estar en esta sesión magistral. Muchas gracias, estimados colegas, les he vuelto a remitir el enlace para que obtengan esta certificación gratuita de esta sesión magistral. Nos vemos, estoy segura de muchos de ustedes, en el diplomado. Gracias. Listo, Fer.